¿Por qué? A ver, podemos decirlo, en esta parte también seguimos un poco pensando acerca de la santidad de Dios. También queremos dejarlo claro a todos los que nos escuchan, como iglesia, como seguidor de Cristo, no debes descuidarlo. Quizá alguna vez hayamos escuchado el mensaje del santo, de la santidad. Eso es muy importante. Cuando muramos, cuando vamos a morir, Dios esa parte nos va a evaluar si nosotros vamos a estar con iniquidad, con mal. Ese puede ser para nosotros algo que no va a ser buena, sino que ya sabemos que la maldad puede llevarnos directamente a nuestra parte que espera, diremos, a todos los pecadores, al sufrimiento eterno. ¿Ya? Ahora usted puede decir, quizá preguntarte, Dios es santo, Dios no tomará fuerza ni nada para ser santo. Yo sé que Él por naturaleza es santo, por la divinidad que es divino Dios. Pero nosotros no somos seres inmortales, ni somos seres celestiales, somos hombres y mujeres vestidos de carne y así también hueso, alma, espíritu, cuerpo, todo así tenemos, sangre. O sea, tenemos una inclinación a la maldad, inclinación al pecado. ¿Cómo nosotros podremos llegar también? Para nosotros ya es difícil, yo sé que es difícil para todo el ser humano que está en esta fase de la tierra, es difícil. Pero la Biblia nos hace entender así, que nosotros debemos acudir al Espíritu Santo, dice, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una de las, la Biblia señala que es Dios. También dejó como consolador a esta faz de la tierra para la iglesia. Pero en ese consolador que es el Espíritu Santo, una de las cosas que menciona, está dado al Espíritu Santo, uno de los atributos que tiene es santificar. Entonces tú tienes que entenderme, amigo oyente, que nosotros podemos ser santificados, llegaríamos a lo mismo que es Dios a través de Espíritu Santo. Él es que santifica, una de los atributos que tiene, Él es que santifica. No tenemos que nosotros tomar fuerza humana o fingir o aparentar o de alguna manera nosotros queriendo cumplir algo, sino que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios ya redimidos o convertidos o nacidos de nuevo, tenemos que directamente ir al Espíritu Santo. Es la persona que nos va a santificar. ¿Qué es lo que va a hacer con esa palabra santificar? Nos va a arrancar toda raíz del mal. Entonces, o sea que también podemos decir, va a separar del mal con nosotros, con el pecado. Y eso es lo que nos hace entender. Ahora, ¿sabes? El ser humano, ¿de qué tiene que separarse? ¿Sabes? De dos cosas nomás, porque es la Biblia. Una y otra vez voy a repetir esto. El ser humano solamente tiene que separarse de dos cosas para que llegue a ser santo. Y esas dos cosas es muy difícil para el ser humano, para cristianismo, para que
nosotros alcancemos a eso, es muy difícil cumplir, parece así. Tenemos excusas, tenemos opiniones, pensamientos. De alguna manera nosotros decimos que no se puede. ¿Sabes? Es sencillo. La palabra, el frase, pero cumplir es muy difícil para muchos. Pero no está tampoco difícil, sino que sola persona tiene que estar en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Una de las cosas que la Biblia presenta, que te separes del pecado. Y eso. Ese es el primer paso que tiene que dar. Separarse del pecado. A través de eso nosotros podemos llegar, hermanos, a la dirección para ser santos. Y otra de las segundas cosas que la Biblia de Génesis Apocalipsis menciona, esta es, apartarse de las costumbres de este mundo. Y estas dos cosas que a una persona vuelve a ser santo. Y estas dos cosas es muy difícil para cumplirlo. Separarse del pecado y apartarse de las costumbres de este mundo. Estimados, estas dos cosas. Y si nosotros seguimos con el pecado, seguimos con las costumbres de este mundo, pues estamos dentro de el pecado, así podemos mencionarlo. En uno de los lugares de la Biblia que no voy a mencionar, menciona el Nuevo Testamento así. Tú vas a recordar, yo te voy a hacer meditarte. Señala que no es difícil ser esclavo del pecado. Es sencillo. Dejar a Dios y hacer el mal ya nos convierte, o sea que del diablo nos convierte. Qué grave, ¿no? En la desobediencia, en no ser sumiso a Dios o desviarnos del camino de Dios, ya nos volvemos, hermano, parte del diablo. En algún lugar no dice, hermanos, dice casi son del diablo, no, sino que dice son del diablo. O sea que el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice así. Qué grave, ¿no? El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y quién es el verdadero enemigo de la iglesia, de esta vida cristiana? Es el diablo. Es que dice ahí, señala que el diablo peca, practica pecado, o sea que está con el pecado, o sea que el que practica el pecado es del diablo, dice así. Gravísimo la palabra. Entonces, ahí es donde nos involucramos, estimados, para no ser santos. Ya, a pesar de que usted haya conocido, no significa que en esta parte, que usted ya conoció la santificación o recibió parte del Espíritu Santo y usted no tiene errores, sino que usted y mi persona y otros, si no estamos con el Espíritu Santo, no vamos a vivir, porque ya mora, dice, si nosotros vamos a expulsar el Espíritu Santo o vamos a desviarnos, ahí es, hermanos, aquí tenemos errores, fallas, estimado oyente. Ahora, ¿sabes? En este primer punto estoy haciendo entender que Dios es santo. Ninguna institución, ningún escritor o ninguna persona que haya estudiado la Biblia no va a poder negar delante de esta palabra que Dios es santo. Quizá alguien habría en esta faz de la tierra que
puede decir, Dios es bueno, comparte con el pecado. No, no hay. Ninguna vez hayamos escuchado que Dios aún comparte el pecado en el cielo, entra el pecado al cielo. No. Dios es 100%, o sea que una separación hay con el pecado. Así como les puedo decir, nosotros no tomamos fuerza para respirar. Nuestro soberano Dios por naturaleza es santo. Así también nosotros por naturaleza así respiramos, ¿no? Así respiras. No tomas fuerza para respirar o alguien toma fuerza para respirar, ¿no? Todos respiramos. También nosotros podemos un poco darnos cuenta de estas fosas nasales, decimos, ¿no ven? Con eso, estimado, normalmente cuando una persona respira, normalmente ahí va respirando, puedes hasta... a ver, algún momento nos llega así, mira, yo sé que llega una persona que estaba, no sé, pasó algo que deja de respirar, desmayó o algo pasó. Ahí dicen, está respirando mal, está respirando. Sí, algún momento nos llega eso. A alguien puede llegar, pero no. Todas las personas, al levantarse en la mañana, estar en el trabajo, ir a alguna parte, normalmente respiramos, o sea que nadie toma fuerzas, dice ahora voy a tomar fuerza, así como que tomamos agua, por lo menos vamos a recibir al grifo o ahí tienes comprado algunos lugares, algún fuente ahí, tomas un poco, tomamos esfuerzo para calmar el sed. Pero en cuanto de esto, de respirar, es naturalmente, así somos, naturalmente. Por la naturaleza viene así, ¿no? Así estoy haciendo entender porque así es Dios, ¿ya? Ahora, espero que me comprendas en esa parte, que Dios es santo, ninguna persona pecadora o pecador irá a la morada de Dios. También quiero hacerte entender, si una persona con pecado mismo que estaba muriéndose, el día en que estaba en el lecho de la muerte, se dice, Señor, perdóname de todas mis iniquidades, de todas mis fallas, mis errores, se arrepintió en el lecho de la muerte, allí en el lecho, en la cama. Pues si él dice, perdóname Dios de todos mis pecados, yo fui una mala persona en esta vida, Dios perdona y irá a la morada celestial. Pues no te digo esto así por así, sino que el día que también estaba no podía qué hacer. Quizá llegó a ignorar el ladrón de la cruz, pero un día él dijo, reconoció una parte entra de él en cuanto del pecado, reconociendo es que tú no, es como decir, tú no merecías estar colgado en el madero, sino que nosotros somos ladrones, es como decir, a nosotros nos toca estar crucificados, y ahí es donde él reconoce profundamente de su pecado. Ahí es donde Dios, al ver su reconocimiento, Dios, ¿qué es lo que hace? Ya ve el corazón, ve su reconocimiento. Ahí es donde ya dice diciendo, hoy mismo estarás en el paraíso. Ahí es donde él decía, acuérdate de mí cuando entres. Entonces él dice, hoy mismo estarás. Así que él reconoció primero, por eso, estimado, al cielo no entra ningún pecado. Si un pecador se arrepiente de sus maldades, va a llegar. ¿Por qué te estoy hablando aquí? Dios es santo, santo siempre será. Esta parte de la santidad, esta parte de la santificación,
se habla menos en este faz de la tierra, en el ministerio, ¿no? Hay contados nomás pastores que hablan acerca de la santidad. Alguna vez alguien decía, si algún momento surgió predicadores que hablen acerca de la santidad, acerca de la santificación, pero el diablo llegó a eliminarles a todos ellos. Si no elimina, entra por otro lado para afectar a ese predicador, a esa persona, para que no se siga hablando acerca de la total, o sea que separación del pecado, para que no esté hablando, afecta y le neutraliza y le involucra en algunos delitos y ya no tiene valor para hablar acerca de la santidad, acerca de la santificación. Es lo que hace en esta faz de la tierra el enemigo. Y hermanos en Cristo, nosotros a veces estamos ahí, mezclados con la mundanalidad, porque yo no voy a decirte que tú eres esta hipócrita eres o no. Yo voy a inclinarme, o sea que puedo decirlo así, a ti también, a lo que estás pasando. Yo voy a incluirme en tu vida, en todos los que vivimos, porque yo soy carne, tú eres carne, todos somos humanos. Todos hemos levantado para animarnos, todos nos hemos levantado para cambiar, nos hemos levantado y hemos respondido llamado para irnos al cielo. Algún momento nos tocó a nosotros salir de la maldad y algún momento nos hemos enfriado, nos hemos entibiado. Algún momento nosotros nos hemos apartado de Dios. Por eso quiero hablarte estas palabras del Señor. ¿Sabes? En esta faz de la tierra también algún momento alguien se convierte totalmente. Podemos volvernos mediocres, ¿sí? Porque, ¿por qué causa eso pasa? Por pecado. Bien, estimado hermano, ahora voy a seguir hablando acerca de bendita palabra del Señor. Aquí estábamos diciendo, así que quiero decirte, un Señor santo hay en esta palabra. A ver, vamos a ir un poquito. Ese Dios es santo. Zacarías capítulo 17, 19, vamos a mencionarlo en esta parte. Mil disculpas. En esta parte de San Juan 17, 19, ¿no? En esa parte señala, vamos a recordar esa parte de la palabra. San Juan 17, 19. Ahí vamos a recordar. Allá también nos habla acerca de Dios. Así diciendo, no sé si en esa parte alguna vez meditaste, así dice. Santificadlo en tu verdad, tu palabra es verdad, así. Esta parte de la palabra menciona en San Juan 17, 19. Así. 17, 18, 19 de San Juan menciona así. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así menciona. ¿Quién estaba mencionando este San Juan capítulo 17 versículo 19? Es nuestro Señor Jesucristo que vino a esta faz de la tierra. Mira, recordaremos, nuestro Señor Jesucristo estaba en esta faz de la tierra en el cuerpo humano, así como nosotros. Aparte de ser Dios, aparte de ser parte de la divinidad, fue también hecho carne. Y como estaba hecho carne, Él se santificó. Y esa parte podemos decirlo, la misma palabra dice. Y por ellos yo me santifico. Él mismo está diciendo, eso está diciendo Jesucristo. Yo me santifico a mí mismo. ¿Y qué es lo que hacía Él?
se apartaba del pecado y de las costumbres de este faz de la tierra. ¿Para qué? Para que un día no podemos señalar que Jesucristo cuando estaba en la tierra pecaba diciendo no, sino que el día de la ira y el día del juicio del gran trono blanco, a la iglesia dirá: cuando yo estaba en esta faz de la tierra, yo me santifiqué y fui un gran ejemplo para la iglesia. Entonces, hermanos en Cristo, aquí encontramos, él menciona, ¿qué dice? Ese Señor Jesucristo dice: me santifico, me santifico. Ahí está. Él se menciona así: me santifico. Él es el primero uno donde menciona me santifico. Tú puedes decir también, entonces yo me santificaré también. Porque en la historia relata que Jehová Dios era santo. Y cuando Jesucristo vino, esa parte hasta la Biblia menciona así: el día de su nacimiento nació, estimado, santo ser. Y ahí tampoco nos vamos a un poco pensar que cuando nació Jesucristo bebé, que él era un pecador, nació en pecado, no. La Biblia menciona en Santa Escritura de Evangelios, menciona el que va a nacer, el ángel testifica así diciendo, mencionando, el que va a nacer va a ser santo ser, dice, santo ser va a nacer. Entonces era santo ser. Sí, cuando una persona entiende, mira así de la siguiente manera: cuando nace Señor Jesucristo y todo niño que pasa por infancia es inocente, ¿verdad? Pero pasar el tiempo, las influencias de este mundo influyen. Por eso aquí en esta parte nuestro Señor Jesucristo, Él se santifica, me santifico. Ya hemos dicho, santificarse es separarse del pecado y apartarse de las costumbres de este mundo. Y eso es lo que hacía Jesucristo. Entonces, para todo el pueblo de Dios, podemos presentarlo, que nuestro Señor Jesucristo, cabeza de la iglesia, se santifica. Se santifica, me santifico, dice así. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Comprendemos que nuestro Señor Jesucristo se santificó? Yo no estoy sacando por mi propia opinión y idea o comentario, sino que hemos leído San Juan 17-19. Una vez más, te lo voy a leértelo. Y esas son palabras mismísimas de nuestro Señor Jesucristo. Y por ellos, dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahí está. En esa parte. Ahora mira, esta es una de las que a veces cuando luchamos, podemos decir, ¿no? En esta faz de la tierra, entre las instituciones evangélicas, debemos comprender esta partecita. Alguien puede decir, mira, así dice, yo estoy en verdad, tú estás en verdad, nosotros estamos en verdad, dice. Pero si la palabra aquí dice, la persona que se santifica o se separa del pecado y de las costumbres de este mundo, esa persona, ese pastor, esa institución, no diremos institución porque en institución estamos, hombres y mujeres forman, sino que iremos a singulares. Ese pastor, ese hermano, hermana, verdaderamente está en el camino correcto, así puedo decir. Aquí es donde no entraremos denominaciones, sino que aquí entra la persona que se haya separado del pecado y de costumbres de este mundo. Esa persona está en el camino correcto. ¿Por qué?
Porque mismísimo Señor Jesucristo no compartía el pecado. Y si alguien quiere estar en verdad, debe alejarse del pecado y de las costumbres de este mundo. Eso es lo que nos hace entender. Y por eso yo me aferro al Señor Jesucristo. Y si algún momento debo pensar que yo estoy en el camino correcto, es que debo separarme del pecado y apartarme del costumbre. Ahora, si tú no, del pecado, yo sé que entiendes, ¿no? Apartarme, o sea, separarme del pecado es, digamos, todas las cosas que el Gálatas capítulo 5, 21 hacia adelante menciona, ¿no? Así, pecados, ¿no? Nosotros solamente mencionamos cuando pecado decimos que es borrachera, idolatría, también podemos decir adulterio, homicidio, también hurto, robo, tales cosas nomás vemos, maldad. No es así, un chisme, un orgullo, una lujuria, una codicia, también es pecado, también corrompen. O sea que en los estudios de la palabra menciona sencillas cosas que nosotros no son tan expuestas al público, corrompen más peores que el orgullo, estimados hermanos, y otras cosas que está en el fondo de nuestra alma, corrompen más peores a la persona. Entonces, una mentira también es pecado, estimado. La duda también es pecado. Porque, estimado hermano, quizá tú puedes decir, duda es pecado. Así. Véalo. Si tú dudas, allá en la Biblia menciona el que no tiene fe, no agrada a Dios. Y el que tiene duda aún puede no creer en Dios, no creer en el Jesucristo. ¿No ve? Entonces, de las cuales tenemos que salir, estimados hermanos. ¿Ya? Ahora, costumbres, podemos decir costumbres. Quizá tú puedes decir costumbres de este mundo. ¿Qué será? ¿O será comprar movilidad? ¿Eso será malo? ¿O trabajar? No es eso. Tú puedes comprarte tu movilidad, tu casa, puedes trabajar, todo, puedes hacer las cosas buenas. Pero una cosa es una cosa. Lo que practica las costumbres de este mundo, debemos alejarnos. Yo no digo, la Biblia eso exigía. Al pueblo único Israel decía, yo te llamé, dice, usted eres un pueblo escogido y no vas a compartir con otros pueblos, con los cananeos, con los filisteos, con los amorreos, con los moabitas, con otros pueblos, no vas a compartir. ¿Por qué decía eso? Porque ellos llevaban costumbres. Entonces, en estos tiempos de la gracia divina, a la iglesia también separa un pueblo sacado del mundo, un pueblo aparte. A eso también igual recomienda que no debe compartir con la mundanalidad, con las costumbres de este mundo. A ver, una de las costumbres recordaremos. Fiesta, estar detrás de fiesta mundana es un costumbre. Un costumbre recordaremos, estimado, carnaval diremos. Quizá en todo el mundo no se lleva carnaval, no sé cómo será en esa parte, en algunos países no debe haber. Si tú estás detrás de carnaval, y ahí como mistura serpentina, así como dice en algunos lugares, también mencionamos, si estamos aquí atados ahí con serpentinas, con misturas, en carnaval, mirando la fiesta, estamos incluidos dentro de las costumbres, recordando. Y eso es así, claramente quiero recordarte. ¿Por qué?
¿Sabes? Ese es lo que debes hacer, iglesia. Es lo que debemos hacer, iglesia de Cristo, mi persona y tú. Separarnos del pecado y apartarnos de las costumbres desde este mundo. Pero ¿de cómo podemos separarnos así de una manera con facilidad? A través del Espíritu Santo. En 1 Pedro 2:9 menciona así, ya que la palabra dice Jesucristo, yo me santifico para que ellos, dice, para que ellos sean santificados. Entonces, en esta parte de la palabra del Señor podemos encontrar 1 Pedro 2:9. Iremos en esta parte, ahí estamos escuchando estas benditas palabras del Señor. Bien, aquí menciona así, en este 1 Pedro, iremos escudriñando. 1 Pedro capítulo 2:9. 2:9 dice así, esta partecita de la bendita palabra del Señor, 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mira que la palabra dice en esta parte. No está diciendo esta partecita al Israel, sino que a la iglesia está diciendo. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Por qué dice real sacerdocio o linaje escogido? Real sacerdocio, porque un día vamos a ser parte de la realeza. Porque las profecías mencionan Cristo, iglesia, reinarán 1000 años, dice. Por eso nos dice real sacerdocio. Nación santa, ahí está diciendo nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando esta partecita es muy importante, dice nación santa. ¿Y qué significa eso? Un pueblo santo. Si tú no puedes entender simplemente con esta palabra, yo te voy a guiarte con la Biblia. En esta parte de la palabra, en Efesios 5:27, menciona: sana mis heridas y llena